Sean bienvenidos al primer episodio de este podcast llamado Fan del Fútbol, en donde abarcaremos los momentos más importantes de lo que pasó en la temporada 2024-2025 del fútbol americano de la NFL. En el primer episodio hablaré de mi equipo favorito, que es el de los Pittsburgh Steelers. Mi nombre es Luis y comenzamos. En este podcast vamos a estar hablando de los 32 equipos, haciendo un análisis de lo que fue toda su temporada, sus mejores jugadores, los peores, sus estadísticas, el posible futuro que tengan para la siguiente temporada y mis más sinceras opiniones acerca de cada equipo de la NFL. Como mencioné anteriormente, empezaré con mi equipo favorito, y posteriormente en otros episodios estaré hablando del peor equipo de la liga hasta llegar al ganador del Super Bowl. Empezaré con un poco de contexto. Algo que a mí me llama mucho la atención fue que los Steelers cerraron la campaña con una marca de 17, algo que ni siquiera estaba previsto por muchos. Cuando inició la temporada se pronosticaba que Mike Tomlin, después de 17 temporadas con marcas ganadoras, iba a tener su primer temporada perdedora. Pero, ¿por qué decían esto los especialistas? Lo decían ya que no contaban con un quarterback, una línea ofensiva mala, incluido 2 novatos, y porque tenían uno de los cierres de calendarios más complicados, teniendo un total de 8 pasando a 9 juegos complicados. Esto lo digo porque en la semana 10 se enfrentaron a los Washington Commanders, un equipo que nadie se esperaba que mejoraran, y más con un quarterback novato. De ahí pasamos a juegos divisionales, de la semana 11 a la 14 contra Ravens, Cleveland, Bengals y nuevamente Cleveland. Para la semana 15 ir contra Filadelfia en Filadelfia. Hago énfasis en esto porque Pittsburgh no gana en Filadelfia desde 1965. Para después en semana 16 ir a Baltimore y recibir a los Chiefs en semana 17. Todo para cerrar la temporada con el último juego divisional contra Bengals. Sí, fue en Pittsburgh, pero siempre los juegos divisionales son complicados. Y uno pensaría, bueno, tal vez nos fue mejor de lo que pensábamos con esa marca de 17. No fue mala la temporada. Eso es cierto en parte por lo pronosticado antes de empezar la campaña, logrando entrar como comodín a los playoffs, evitando así tener marca perdedora. Pero no fue tan bonito como uno lo pinta. Ahí es cuando las estadísticas te dan una gran visión de cómo es que consiguieron esa marca. Las estadísticas no engañan. Los Steelers terminaron la campaña regular en el puesto 23. En ofensiva, solo delante de 9 equipos, que obviamente tuvieron marca perdedora. Estos fueron Chicago, Patriotas, Giants, Carolina, Cleveland, Raiders, Titans, Jaguars y Jets. Imagínate, tu ofensiva no es ni tan mala, pero tampoco ni tan buena. Solo estuviste adelante de equipos que tuvieron una pésima marca. Y si te pones a pensar, de estos 9 equipos que estuviste adelante, vamos a analizarlos tantito, o sea, mínimamente, porque cada uno va a tener su propio video. Pero Chicago tiene un quarterback novato. Ok, empezaron bien la temporada, pero se fue apagando. Obviamente tiene una pésima línea ofensiva porque no lo cubría nada a Caleb Williams, que para mí tiene un super talento, pero les falta. Y el quarterback de Patriotas es novato, Drake May. Mis respetos, con poquito hizo mucho. La verdad yo sí le veo un buen futuro a este quarterback, que la verdad no lo hizo nada mal. Para ser un quarterback novato no lo vi novato. O sea, obviamente todos tienen sus pequeños detalles, pero para el plantel que tiene actualmente los Patriotas, pues sí dio luchita a algunos, La verdad yo pensaba que iba a tener una pésima marca. Obviamente la tuvo, pero pensé que la iba a tener peor, que apenas iba a ganar un juego. Pero la verdad, con la nueva adquisición que tuvieron del entrenador Mike Vrabel,
la verdad yo sí le veo un buen futuro a los Pats. En fin, los otros equipos eran Giants. O sea, ¿cómo es posible que tu ofensiva fuera de las peores? Inclusive estaba cerca de competir contra estos nueve equipos. Giants no tenía quarterback. Daniel Jones, no sé ni para qué le renovaron. Hubieran renovado mejor a Saquon Barkley, pero en fin, será para otro video. Carolina que cerró muy bien la campaña. La verdad, cuando sentaron a Bryce Young, nunca pasó por mi cabeza que iba a tener ese repunte. Claro, no es el mejor quarterback o un quarterback generacional, pero pues ha mejorado de las anteriores campañas que ha tenido. Cleveland es otro caso igual que Pittsburgh. Buena defensiva, pero no tiene quarterback. Y a ver qué hace Cleveland con el contrato, con Deshaun Watson. ¿Qué va a hacer Cleveland? Porque fue de los peores en la ofensiva. Y eso es decir mucho. Defensiva. Tu defensiva no puede estar 30 minutos, 35 minutos de un partido y tu ofensiva no hace nada. Sin importar qué defensiva tengas, si pasa mucho tiempo en el campo, pues no va a aparecer tus jugadores estrella de la defensiva. Todo tiene que tener un equilibrio. Los otros equipos eran Raiders, que déjame decirte que no hay quarterback. Y tuvo un buen novato, el ala cerrada. De hecho terminó muy bien la temporada el Brock Bowers. Que déjame decirte que eso es impresionante para un tight end. De Titans, pues qué te puedo decir. Estaba en un juego, pongo a Mason Rudolph. Al siguiente juego no me gustó, entonces voy a poner a Will Levis. Y así se la campechaneaban, pero obviamente esos quarterbacks no van a ser generacionales. No saben ni a dónde van a ir los Titans. En fin, tenemos a Jaguars que lamentablemente no está dando el ancho. Trevor Lawrence no está dando el ancho. Y sí, tú me puedes decir, no tiene una buena defensiva, no tiene armas. Pues sí, pero ya le diste el contrato multianual que cualquier quarterback estaba buscando. Y pues tú solito te pusiste la soga al cuello. Al final de cuentas, tú fuiste el que decidió darle a Trevor Lawrence por tener unas temporadas medianamente buenas, porque no ha demostrado todo su talento que demostró en el colegial. Y si le sumas esto, que ya te estás quitando más de 55 millones en el tope salarial de los siguientes años, pues déjame decirte que no pintan bien las cosas para Jaguars. Y Jets, de Jets es todo un despapalle que tienen ahí, porque, ok, tenías un buen coach que era de carácter defensivo, como lo era Robert Saleh, y dices, bueno, solo me falta un buen quarterback. ¿Y qué haces? Bueno, traes a Aaron Rodgers. ¿Qué dices? Bueno, venía de ganar su MVP, estaba haciendo bien las cosas en Green Bay, no veías mal el trueque que hacías, ya es un quarterback veterano. Pero la realidad supera la ficción y Jets poco a poco empezó a demostrar que no iba a ser un contendiente fuerte. Porque sí, tenías un quarterback que en teoría era bueno, una defensiva increíble y tu ofensiva era buena. Tenías mucho talento de donde sacar. Lo malo es que lo desaprovecharon e hicieron todo lo que Rodgers quiso. En fin, pasando de estos 9 equipos, la ofensiva de Steelers fue un asco. Un asco para poder pasar a playoffs. Porque si bien es cierto que
para pasar a playoffs necesitas tener medianamente una buena ofensiva. Y deja tú la defensiva. Puedes estar entre malos y no tan malos, como siempre lo hace Pittsburgh. Pero vamos a ver. Las yardas por pase fueron 192. Tu promedio por juego fueron 192 yardas. Obviamente te puso en el puesto 27. ¿Esto qué quiere decir? Solo para ponerlos en contexto. Los que quedaron en primer lugar, se podría decir, yardas por juego fueron, te diré el top 5. Baltimore, Detroit, Tampa y San Francisco y Green Bay. ¿Ok? Green Bay, que se puede decir que es el más flojito de ahí. Independientemente porque San Francisco perdió varios partidos por culpa del pateador, etcétera, etcétera. Green Bay tuvo 223 yardas por partido. Solamente pasando, ¿ok? Y tú 192. ¿Eso qué quiere decir? Una, tu quarterback no lanza. 2, no tienes playmakers. Por playmakers me refiero a ya sean receptores, corredores, alas cerradas, que te pueden ayudar a mejorar tu partido. Porque por ejemplo, ok, Baltimore, que quedó en primer lugar, ¿a quién tiene? A Zay Flowers, a Rashad Bateman, a Likely, a Derrick Henry, que igual no funciona tanto por aire, pero te das una idea de lo que pasa. Tiene también a Mark Andrews. Detroit Lions, que quedó en segundo puesto. No me digas que su equipo no tiene playmakers, porque sí los tiene. Tiene a Monra, tiene a Williams, Laporta. Por donde lo mires, todos tienen playmakers. Baltimore, Detroit, Tampa, San Francisco. Green Bay es el que más o menos no tiene. Pero imagina, si no tiene, los haces. ¿Cómo es posible que puedas ser de las ofensivas peores rankeadas y aún así meterte a los playoffs? Porque los 5 que te dije todos fueron a playoffs. Claro, Tampa fue el que más o menos le costó un poco, pero ganó su división. Que sí, que su división es mala. Sí, podré decirte que sí es mala, porque su división tiene a Nueva Orleans, a Carolina, a los Atlanta y a Tampa, que al final de cuentas el último boleto se cerró en el último partido de la temporada, porque así de cerrada y mala era su temporada. Pero fuera de eso, Tampa tiene sus playmakers. San Francisco ni se diga. O sea, al final de cuentas, si no tienes playmakers, ¿cómo piensas hacer para que tu porcentaje de yardas por pase aumente? Por lo menos, no sé, entrar al top 10. Ni top 10, porque el top 10 está difícil. Top 15. No, imposible. Y vamos con la siguiente estadística, que son yardas por acarreo. Que ahí no les fue tan mal, porque hicieron 127 puntos y medio, más o menos, que esto fue que los colocó en el puesto número 11. Pero si te pones a revisar exactamente qué fue lo que pasó, vamos a darnos una idea. Corriendo, obviamente ya sabes quién fue el top 1, que fue Saquon Barkley de los Philadelphia Eagles. Tú te quedaste en el puesto 11 global, o sea, por ofensivas tú fuiste el puesto número 11 en yardas por corriendo por partido, que fue la 127 y media. Pero tu corredor, ¿quién fue? Najee Harris, ok. Najee Harris hizo
1043. Pero ¿realmente fueron tan buenas esos acarreos? Porque si te pones a pensar, Najee Harris se quedó en el puesto 14 de todos los corredores, ¿ok? O sea, hay 13 güeyes más chingones que tú. Ok, de acuerdo. Pero ¿cómo es que pasó? ¿Qué es lo que hizo Harris? ¿O qué es lo que dejó de hacer? Vamos a ver. Najee Harris en total le dieron 263 acarreos, ¿ok? Y hizo 1043 yardas. .6 yardas por intento de acarreo de esos 263. No, mentira, fueron 4 yardas por intento de acarreo. Y el más largo fue el de 36. ¿Ok? Teniendo una línea ofensiva mala, que no bloquea nada. Y obviamente deja capturar al quarterback sin importar qué equipo esté enfrentando. Siempre los deja capturar al quarterback, ¿ok? Y 2 novatos. De tu línea ofensiva, 2 novatos. Uno fue el centro y otro un guardia, que generalmente son los que abren el espacio. En 17 juegos, Najee Harris hizo 1000 yardas. ¿Ok? Vamos a ver el top 5 de los quarterbacks. Saquon Barkley hizo 2000 yardas, que casi rompe el récord. Que obviamente Águilas no lo dejó jugar para no lastimarlo. Pero vamos a ver cuántos intentos hizo. 345. Brutal, ¿eh? A diferencia de Najee Harris. 263 contra 345. Saquon Barkley le sacó 82 intentos de acarreo a Najee Harris. Obviamente su porcentaje de yardas por acarreo pues es más alto por las yardas totales que hizo, que casi por intento de yardas te gana por 1.8 y el más largo que tuvo fue 72. Y no podemos olvidarnos de Derrick Henry, que tuvo 325 acarreos por 1921 yardas y un promedio de 5.9 yardas por intento de acarreo. Claro, no puedes comparar a las grandes bestias que fueron Derrick Henry y Saquon Barkley, que tuvieron una línea ofensiva increíble a comparación de la de Pittsburgh. Pittsburgh, su tackle y su guardia fueron de las peores en la liga. Ok, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a compararlo con el número 3. El número 3 fue Bijan Robinson, de los Atlanta Falcons. Ok, Bijan tuvo 304 acarreos por 1456 yardas, con un promedio de 4.8 yardas por intento de acarreo, a diferencia de Najee Harris. Ok, hasta ahí todos vamos bien. Pero ¿qué pasa si les digo que la línea ofensiva de Bijan Robinson es por lo menos decente a comparación de la de Pittsburgh? ¿Y por qué digo esto de la línea ofensiva una y otra vez? Porque si tu línea ofensiva no funciona, es mala, pero sobre todo no te deja jugar a la ofensiva, porque ni siquiera ellos te dan el acceso para hacer más acarreos, hacer play actions. Si no tienes, a ver, vamos a hacer una cosa. Imagínense esto, no tienes playmakers, ¿de acuerdo? Tu juego terrestre no es bueno, pero tampoco es tan malo. Tu protección al quarterback es pésima, porque tanto tu tackle como tu guardia fueron de los que permitieron más capturas al quarterback. ¿Cómo quieres que Russell Wilson lance o pueda hacer algo si ya tiene encima a los defensivos?
Pero, por ejemplo, estamos aquí en las estadísticas de jugadores corriendo, ¿ok? Vamos a enfocarnos en Najee Harris. Najee Harris probablemente haya jugado su último partido como Steelers. Esto lo digo por experiencia, porque ya ha pasado anteriormente que Pittsburgh deja salir a su talento. Ok, vamos a hacer una cosa. Najee Harris probablemente no sea tan bueno o no entre en el top 10 de corredores actuales. Unos podrían decir que es porque la ofensiva que tiene es pésima, que no le abren los huecos, que no puede correr como él quisiera. Ok, de acuerdo. Pero la prioridad de Pittsburgh ahorita no es Najee Harris, no es un corredor. Corredores para Pittsburgh los puedes encontrar en el novato, en el sin draftear a nadie. Puedes conseguirlo, según Pittsburgh, con cualquiera. El puesto de Najee Harris lo puede tomar cualquiera según la ofensiva de Pittsburgh. ¿Y por qué digo según? Porque eso lo ha estado viviendo durante las últimas temporadas. Desde que se fue Le'Veon Bell, no han tenido un corredor que ellos hayan dicho: me voy por el todo, lo voy a recibir, voy a darle un contrato extensivo. Y pasa similar a lo que pasó con Saquon Barkley con los Giants. Probablemente tenga talento Najee Harris, pero si se quedaba en Pittsburgh, no va a poder aprovechar ese talento que tiene por la misma línea ofensiva. Porque sí, puedes decir, ok, la línea ofensiva de Pittsburgh tiene novatos. Claro, todos van a tener novatos. Pero la diferencia es que ¿qué haces tú con los novatos? Por decirlo de alguna manera, piensa tú como un novato que llegas a un trabajo nuevo. Llegas normal, no sabes nada, tienes bases con los cuales estuviste en tu anterior trabajo, pero te falta. No hay nadie que te sepa guiar. Ok, todo es nuevo, el sistema es nuevo, básicamente te dicen todo lo que aprendiste es erróneo. Tienes que hacerlo mejor y tienes que hacerlo rápido. Hay algunos que son tan increíbles que se acostumbran y lo hacen de manera automática. Pero hay otros que tienes que ir paso a paso y tienes que darle un espacio de aprendizaje. Pero también tienes que darte cuenta cuando esa persona o ese titular que tienes como línea ofensiva no te va a servir para nada. Y lo vamos a analizar paso por los titulares. La ofensiva titular de Pittsburgh tiene a Russell Wilson obviamente como quarterback, a Najee Harris como corredor, que su suplente directo es Jaylen Warren, que cuando lo metían no lo hacía mal, pero como que no era lo mismo. George Pickens, Van Jefferson, Calvin Austin III, esos son tus receptores. Esos son tus receptores. ¿Cómo piensas hacer algo si tus receptores son estos? Van Jefferson ni siquiera estuvo a la altura para ser receptor número 2. Él fácilmente en otro equipo es receptor 3 o hasta 4. Calvin Austin tiene destellos de grandeza. Puede que en un partido le vaya bien por su rapidez, pero por otros lo golpean. Como es muy pequeño y muy delgado, los defensivos le terminan dando unos golpes que lo terminan, si yo no diría conmocionado, pero sí lo terminan desorientando. Ok, vamos con Pat Freiermuth, que es tu ala cerrada. Ni tan bueno, pero ni tan malo. Él está igual que todo Pittsburgh. Ok, tienes un ala cerrada que es medianamente bueno, pero sin ser tan bueno. Es de los de mediana tabla. Te hace recepciones, sí. Te hace unas cuantas yardas, pero nunca va a ser un Travis Kelce. Y Travis Kelce es hasta el top 1. Entonces eso, olvídate. Pero tampoco es un Mark Andrews, que sí, últimamente le ha ido mal, pero
es a lo que me refiero. No tienes esa, o Sam Laporta con los Detroit Lions, esa seguridad de que en el momento clave que lo necesites pueda salir. Y por Dios, díganme, ¿quién en su sano juicio escogió a Dan Moore? Dan Moore, uno de los peores prospectos que he visto jugar. Parece que los defensivos ya saben por dónde es y lo atacan directamente porque saben que no sabe bloquear. ¿Y cómo es posible que le pidas a tu tackle que bloquee? Eso me pregunto yo. Si las mismas personas dicen, no, sí, tu tackle debe de bloquear, es lo único que se dedica, y no lo sabe hacer, pues ahí tienes un gran problema que no sé si sea por necedad de Mike Tomlin, por Arthur Smith o por el mismo contrato que tuvo, pero Dan Moore no tiene madera para hacer un tackle. Y lo peor es que apenas tiene 26 años. Recientemente lo seleccionó Pittsburgh. Ok, fue en una ronda 4. Pero apenas lo seleccionó. Y ya te tienes que deshacer de él porque sabes que no te da para más. Isaac Sumalo, lo trajiste de Filadelfia. Es bueno, pero no tan bueno. Por eso se fue de Filadelfia. Y por algo Filadelfia sigue teniendo una línea ofensiva muy buena, a pesar de que Isaac Sumalo era un guardia bueno. Ok, y aquí vienen los novatos. En primera, el centro es novato. Zach Fraser no lo hizo mal, pero tampoco lo hizo tan bien como para aplaudirle. Mediano, como Pittsburgh siempre. Y el otro, Mason McCormick. Mason McCormick tenía juegos buenos, juegos malos, dejaba pasar a varios defensivos. Y por último tenemos a Broderick Jones. Broderick Jones, que cuando lo ves jugar dices, bueno, tiene energía, tiene motivación, él controla a Pickett. Puede que funcione, pero la verdad es que no funciona. Y apenas tiene 23 años, apenas lo seleccionaste el draft pasado. Fue tu selección número 1 global y la desaprovechaste en Broderick Jones. Se espera que él empiece a crecer, pero la verdad, como tackle ofensivo no le veo ningún mérito, no le veo bloqueando, casi los castigos siempre eran contra él. No veo una forma en la cual esta línea ofensiva, porque lo más probable es que se mantenga esta línea ofensiva, porque los dos novatos no los piensas mover porque justamente los acabas de tomar este draft reciente. Broderick Jones, conociendo a Mike Tomlin, él no es de quitarse a jugadores a menos que sea muy mediático, como pasó con Antonio Brown o Le'Veon Bell. Pero para serte sincero, va a seguir el mismo equipo que tienes actualmente, no lo va a mover. Que eso en lo personal está muy mal porque no tienes playmakers. ¿Cómo le ayudas a Russell Wilson? O inclusive quita a Russell Wilson y pon a Justin Fields. Es el mismo equipo, nada más cambiaste de quarterback. ¿Cómo esperas que no estés haciendo nada para mejorar a tu equipo y seas un contendiente importante? Porque sí, la temporada ya acabó, ok, tienes 17. Sigues manteniendo ese récord de temporadas regulares sin conocer una temporada negativa. Ok, de acuerdo. Te lo doy. Te doy el beneficio de la duda después de 18 años. Pero el punto es que nosotros, como fanáticos, hay unos que piden que Mike Tomlin ya se vaya y otros dicen, no, que se quede, es el único que puede mantener a este Pittsburgh. Ve de
todos los jugadores que tienen ahorita, todo lo que logró hacer. Y yo les diré, sí, probablemente Mike Tomlin se va a quedar. Yo le calculo unos 3, 5 años hasta que la relación se desgaste con los dueños. Pero la realidad es esta: Pittsburgh no va a pasar. Pittsburgh va a pasar con este mismo porcentaje de victorias y derrotas, o inclusive va a estar campechaneándose entre 9-8, 17 igual, y va a seguir ese mismo récord de Mike Tomlin. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué estás haciendo tú como equipo, como ofensiva? No, que no tiene las armas igual que los otros equipos. Sí, pero lo único que estás haciendo es postergando ese cambio de roles que debes de tener para que tu equipo crezca. Llámese monotonía, llámese etcétera. Pero ya la relación entre los Pittsburgh Steelers y Mike Tomlin siento que ya está tan desgastado, se está desgastando poquito a poquito. A tal punto de que digan, ¿sabes qué, Mike Tomlin? Ya, muchas gracias. Vámonos con otro coach. Pero están alargando lo inevitable. Porque te estoy haciendo un énfasis en Najee Harris. Pero todavía faltan los demás jugadores. Por ejemplo, tuviste 22.5 puntos a favor en cada juego. Eso te pasó a puesto número 16 de los 32 equipos de la NFL. Pero la realidad no es muy bonita para Pittsburgh. Que sí, probablemente perdiste la oportunidad de ganar el número 1 de tu división. Pero también, ¿cómo esperabas ganar? Haciendo una recapitulación de la temporada regular que tuvieron, Falcons se enfrentaron contra los Steelers en la semana 1, ¿ok? Pittsburgh ganó 18-10. Los 18 puntos fueron patadas, ningún touchdown. Luego fueron contra Broncos, ganaron 13-6. 13-6. Chargers ganaron 20-10. Colts perdieron con 27-24. Cowboys 20-17. Perdieron. Contra los Raiders ganaron 32-13. Y aquí es cuando empieza a aparecer nuevamente Russell Wilson. Un juego contra los Jets que en papel parecía algo importante. La realidad es que ganaron 37-15 contra los Jets, porque Jets tampoco traía nada. Después se enfrentaron contra los Giants, ganaron 26-18, pero son los Giants. Después aquí se empezó a complicar el panorama, teniendo como rival a los Commanders, con los que apenas le pudiste ganar por un punto. Ok, todos estos últimos los he dicho porque apenas regresó Russell Wilson. Si te das cuenta, empezaron a aumentar un poquito los touchdowns y obviamente empezaron a anotar más. Ok, después fuiste contra Ravens, que es un juego divisional que es muy difícil y complicado, y lo terminaste ganando por 2 puntos. Ok, eso no te puede decir nada porque le ganaste por 2 puntos. Es un rival divisional. Lo hiciste muy bien para hacer un juego divisional, porque los juegos divisionales casi siempre son juegos cerrados. Contra los Browns perdiste 24-19. Contra los Bengals ganaste 44-38. Nuevamente te enfrentaste a los Browns y ganaste ahora sí 27-14. Pero aquí empieza la racha de derrotas. Fuiste a enfrentar a los Eagles allá en Filadelfia. Perdiste 27-13. Fuiste contra los Ravens y obviamente perdiste 34-17. Recibiste a los Chiefs y perdiste 29-10.
nuevamente recibes el último juego. Que ok, los últimos 3 juegos que perdiste, en teoría, eran razonables de que perdieras, porque ellos tenían mejores equipos que tú. Y eso lo podemos observar actualmente en la postemporada, porque los Eagles fueron al final de conferencia nacional, obviamente. Los Ravens pasaron a juego divisional y los Chiefs nuevamente van a ir a un juego de conferencia. Entonces, ok, de esos 3 pierdes. Ok, no hay mucho que hacer porque no pudiste anotar más de 20 puntos en esos 3 juegos. Ok, de acuerdo, perdiste contra los grandes. No hay tema en eso. Pero pierdes contra Bengals, el último partido de temporada, en tu casa. 19-17 por 2 puntos. Ese partido perdido. Y ese partido es importante, el de los Bengals, porque recibiste el juego en casa. Tenías todo para ganar. Tenías la oportunidad de ser el primero en comodín para ir a Houston y pelear por tu pase para ir a un juego divisional. Solo tenías que hacer eso. Pero ¿qué haces? Ok, pierdes contra Joe Burrow, que tuvo una temporada mala al principio, pero se remontó al final. Y obviamente si hubiera tenido un mejor récord y hubiera pasado a postemporada, hubiera tenido sin dudas el MVP, porque sus números son para jugadores más valiosos. Pero pierdes tu oportunidad de pasar a la postemporada con un rival entre comillas fácil, porque como perdiste, tuviste que ir a Ravens en casa de Ravens para tratar de vencerlos, cosa que obviamente no pasó, porque fuiste a Ravens, perdiste 28-14 y la verdad ese marcador no dice la realidad. Porque si bien es cierto que Baltimore casi anotó todos los puntos en los primeros 2 cuartos, la cantidad de yardas que le hicieron a la defensiva de Pittsburgh, eso es sin duda algo que duele. Porque inclusive Lamar Jackson tuvo 2 touchdowns y 175 yardas. Y eso no es bueno, pero tampoco tan malo. Pero no fue necesario que Lamar lanzara. Hasta Russell Wilson tuvo mejores números. Russell Wilson tuvo 20 completos de 29 intentos por 270 yardas y 2 touchdowns. Si lo pones así, más o menos Russell Wilson tiene una ventaja sobre Lamar. Pero vámonos a yardas por acarreo. Najee Harris tuvo 6 intentos por 17 yardas en 4 cuartos. Derrick Henry tuvo 26 acarreos, 20 más que tu propio jugador, por nada más y nada menos que por 186 yardas y 2 touchdowns. ¿Qué quiere decir? Que obviamente todo lo que pasó fue que Baltimore sí salió a jugar y la verdad pudo haber sido peor, pudo haber sido una paliza de mínimo 40 puntos. Porque las yardas totales de Baltimore fueron casi 500 yardas. Y la mayoría fue por acarreo. Y el tiempo de posesión. ¿Cómo esperas ganar un partido si la posesión de Baltimore fue casi de 40 minutos? Tú apenas llegaste a 20 y eso fue porque ya al final metiste 2 touchdowns. Cuando las cosas ya estaban 28-0. La verdad es increíble cómo es que las cantidades
de yardas que te provocaron. Y fue lo peor, porque dices, ok, la ofensiva de Pittsburgh está pa'l perro, de acuerdo, pero ¿y la defensiva? La defensiva que siempre se jactó y siempre los defensores de Mike Tomlin decían, no, es que la defensiva, deja tú la ofensiva, la defensiva que tiene Pittsburgh, lo único que está haciendo es desperdiciar los años de TJ Watt, de Minkah Fitzpatrick, de Cameron Hayward, porque no van a llegar a ningún lado esos Pittsburgh Steelers. 40 minutos. Más de 3 cuartos. O 2 cuartos y medio. No, y esto, es decir, Baltimore ya no metió más. Pero pudo haber sido una paliza. Una tremenda paliza. Y lo único bueno que le saco a esto, o la única reflexión que tengo, es que Russell Wilson, en lo personal, fue una de las mejores actuaciones, o fue lo único rescatable más bien, de la temporada regular de los Steelers. ¿Por qué? Porque Russell Wilson tuvo 2,482 yardas. Quedó en el puesto 22. Pero ahorita les diré los 21 antes de Russell Wilson. Tuvo 16 touchdowns, que se quedó en el puesto igual 22. Intercepciones solo tuvo 5. Y el problema no es Russell Wilson. Russell Wilson pasó lesionado 6 partidos. Llegó a la semana 7 contra Jets justamente. Pero si no le das una buena o mediana, no buena, una línea ofensiva medianamente buena, no vas a ir a ningún lado. Ok, Russell Wilson. Vamos a ver, ¿quiénes fueron los 21 jugadores antes de Russell Wilson? Obviamente los voy a decir porque esto sí es muy importante, porque la NFL es una liga de quarterbacks. Si no tienes un buen quarterback, no vas a poder hacer nada. Ok, el quarterback sí necesita armas, como lo había dicho anteriormente, pero si tu quarterback es malo, pues dile adiós a tu temporada casi. Número 1, tenemos a Joe Burrow, que sus números son para MVP. Tenemos a Jared Goff, Baker Mayfield, Geno Smith, Sam Darnold, que entre esos dos, pues sí, como que no confiarías mucho, pero por su sistema que tienen, pueden brillar. Eso es lo que le falta, un buen sistema que haga brillar a Russell Wilson. Y claro, la diferencia es que estos dos quarterbacks jugaron los 17 partidos y Russell Wilson jugó nada más 11. En fin, sigue Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Justin Herbert, Brock Purdy, Kyler Murray, Bo Nix, que es novato, te gana. Que igual jugó 17 juegos, pero aún así te gana. En fin, Matthew Stafford, Josh Allen, CJ Stroud, dos novatos, Jaden Daniels, Caleb Williams, Kirk Cousins, Jordan Love, Jalen Hurts y Tua Tagovailoa. Dime si no. La mayoría son buenos quarterbacks. Que te apuesto que cualquiera que esté escuchando esto y le vaya a otros equipos, estarán de acuerdo que si tú pones en una lista, oye, estos son los 21 mejores quarterbacks de la liga, escoge uno. Claro, si tú me dijeras, oye, en tu equipo voy a traer a un quarterback, decide de estos 21. Obviamente vas a querer a cualquiera de esos 21. Te digo, Russell Wilson no lo hizo nada mal. Para las cosas que tiene Pittsburgh, no lo hizo nada mal. Porque si nos ponemos a ver las estadísticas, Russell Wilson tuvo 16 touchdowns. Nada mal.
A diferencia de su antecesor, que fue Kenny Pickett. Kenny Pickett, que fue un desperdicio de primera ronda, que no tenía la manera para ser un quarterback en la NFL, y que ahora va a pasar a ser un quarterback de reemplazo, un segundo quarterback en diferentes equipos. Ahorita está en las Águilas y perdió la oportunidad. En vez de quedarse en Pittsburgh, aprender de Russell Wilson para ver qué es lo que tú estás haciendo mal como quarterback, decidió irse. Pero probablemente no tenga la misma oportunidad en otro equipo importante para competir en esta liga. Probablemente, si es que lo llegan a transferir a otro equipo, sea un equipo mediano, tirando a malo. Kenny Pickett, en total, por su paso por Pittsburgh, hizo 7 touchdowns en su temporada de novato, que fue en 2022, o sea, fue recientemente. Pero la más reciente, la temporada pasada, cuando todavía estaba con Pittsburgh, tuvo en total 12 juegos. Tuvo 6 touchdowns, o sea, menos que la anterior temporada. Y solo 1 por tierra. O sea, en total tuvo 7 touchdowns en 12 partidos. Y aquí nos vienen las estadísticas. Nos abren un panorama completamente diferente. Kenny Pickett tuvo en total 7 touchdowns en la temporada 2023. Y en la temporada 2022 tuvo 10. O sea, 17 touchdowns en 2 temporadas. El doble de juegos. Y Russell Wilson tuvo 16 touchdowns en 11 juegos. En 11 juegos. Ok, la experiencia, sí, la experiencia. Pero Kenny Pickett no era un buen quarterback. No, más bien, no es un buen quarterback. Si se hubiera quedado con Pittsburgh, lo más probable es que haya sido segundo quarterback, Russell Wilson primero, y debía de aprender de ahí, porque no va a poder aspirar a nada más o volver a ser un titular en un equipo grande. En fin, Russell Wilson para mí es de lo rescatable que tuvo Pittsburgh en esta temporada, porque con pocas armas, con nada de playmakers, tuvo lo suficiente para tener una temporada decente. Sí, no fue ni el top 10 ni el top 15, pero por lo menos estás ahí dentro. No te va tan mal, habiendo jugado nada más 11 partidos. Pero el problema, hablando de playmakers, es que si Russell Wilson no tiene protección, no tiene playmakers, ¿cómo esperas que tenga buenos números? Porque vamos a ver los supuestos playmakers que tiene Pittsburgh. Tenemos a George Pickens, que tuvo 900 yardas, que se quedó en el puesto 32. O sea, 31 personas tuvieron más yardas que George Pickens. Y ni siquiera de los touchdowns. George Pickens solo tuvo 3. Lo dejó en el puesto 81. Que sí, que se lesionó 3 partidos. Y aún así tus números son malos. No son tan imponentes como nos hace ver cada atrapada que hace. Parece que es más fácil para él atrapar un balón muy difícil y soltarlos fáciles. Pero no se guíen por lo que estoy diciendo, sino las estadísticas. Vamos a ver. Ja'Marr Chase sin duda le gana a George Pickens. Justin Jefferson ni se diga. El que sorprendió mucho es Brian Thomas Jr. de los Jacksonville Jaguars, que es novato. Y tuvo más yardas que George Pickens, teniendo en cuenta que Jacksonville, Trevor Lawrence no pasó por su mejor momento y estuvo lesionado. Y tuvo a Mac Jones como quarterback. Yo solo lo dejo ahí. El 4 fue Drake London de los Falcons. El 5 fue Amon-Ra St. Brown de Detroit. Jerry Jeudy de Cleveland.
Malik Neighbors, otro novato. Te gana por mucho. En fin, CeeDee Lamb, Brock Bowers, Ladd McConkey, Trey McBride. Y aquí estoy mencionando ya mencionados alas cerradas, Y la ala cerrada de Pittsburgh, Pat Framer, no aparece. En fin, Jackson Smith-Njigba, George Kittle, Garrett Wilson, Terry McLaurin, Courtland Sutton, A.J. Brown, Devante Adams, Zay Flowers, Jacoby Myers, Calvin Ridley, Nico Collins, Mike Evans, Jameson Williams de Detroit, Darnell Mooney, DK Metcalf, Puka Nacua, Joan Jennings de San Francisco, DJ Moore, Tyreek Hill y T. Higgins. ¿Vieron alguna coincidencia de las 31 personas que están antes de George Pickens? No sé si me expliqué, pero quiero ser algo más preciso. De estas 31 personas que mencioné, hay equipos que tienen a 2 jugadores dentro del top 31 y Pittsburgh apenas su mejor receptor está en el top 32. Y literalmente es receptor número 1 y receptor número 2 de respectivas franquicias. Lo podemos ver con Ja'Marr Chase, que es el receptor número 1, y T. Higgins, que es receptor número 2, hizo casi las mismas yardas que George Pickens, siendo receptor 2. Tenemos a Amon-Ra St. Brown, que fue top 5. Tenemos a Jameson Williams, que fue top 24. ¿De acuerdo? Tenemos a Brock Bowers, que es ala cerrada y novato de Las Vegas, y que Las Vegas no tenía quarterback. Y a Jacoby Myers. ¿Ven a lo que quiero llegar? Y ni se diga de Pat Framer. Pat Framer, o sea, inclusive Pat Framer, que es tu ala cerrada, está en el puesto 59 global. Que dices, no, que las alas cerradas son difíciles de mantener o de igualar. Pues déjame decirte que no, amigo. Porque si bien Travis Kelce tuvo una temporada horrible, está en el 39. Ah, pero me voy más arriba. George Kittle quedó en el 13. Ok, no, él es veterano. De acuerdo. Terry McBride de Arizona. Trey McBride de Arizona quedó en el 11. Y Brock Bowers de Las Vegas quedó en el 8. ¿Qué me vas a estar diciendo que Pat Framer es bueno? Porque la realidad no lo es. Inclusive el Sam Laporta, que tuvo una temporada no muy buena, quedó en el 47. ¿Cómo esperas que tu mejor receptor sea top 32 y tu ala cerrada sea 59? No tiene sentido. No sé cómo es que llegaron a los playoffs, pero no tiene sentido. La ofensiva no tiene armas. Y ni se diga de Calvin Austin. O sea, pueden ser muy buenas personas, pero la realidad es que no son buenos. O son de mediana tabla para arriba. O para abajo, más bien. Calvin Austin fue el número 77. De la profundidad de posiciones que les estoy comentando, esos son tus titulares. Van Jefferson, que les comenté hace rato, ni pinta. ¿Qué quiere decir? Que no, la ofensiva no está funcionando. Y puede ser culpa de Arthur Smith, puede que sí, puede que no, pero al final de cuentas, ¿quién lo escogió? Mike Tomlin. Nadie le ha dicho a Mike Tomlin, oye, te voy a obligar a tener a este coach. Te voy a obligar a tener a Justin Fields. Te voy a obligar a Russell Wilson. O
te voy a obligar a tener a George Pickens. No, la realidad es que él mismo escoge tanto sus jugadores como sus entrenadores. Y la realidad es esa. Duele, sí, pero la realidad con Mike Tomlin es esa. Corriendo y recibiendo, pasando el balón, no son buenos. Y duele decir esto, porque uno como fan espera que Pittsburgh pueda avanzar y ganar otro Super Bowl. Porque eso nos habían acostumbrado los Steelers, a ser ganadores, a ser ganador de Super Bowl, a tener un estándar por arriba del promedio, de ser buenos en el juego terrestre, no tanto en el aéreo, pero sí juego terrestre y buena defensiva. Pero lo acabamos de ver, las estadísticas les estoy comentando, Russell Wilson fue de lo mejor para Pittsburgh, y eso es decir mucho. No tiene línea ofensiva. George Pickens, que es tu receptor estrella, que con él haces las mejores jugadas, apenas 900 yardas. Y es triste. O sea, ya ni estoy molesto. Molesto estaba hace 4 años. Pero molesto ahora no. O sea, estoy decepcionado. Estoy irritado. No puede ser posible que con esto intenten jugar. Ok, le ganas a los equipos que son mediocres o son peores que tú, pero contra los rivales fuertes no tienes nada. Y eso lo podemos, o lo observamos más bien, contra los equipos con los que ganaste. Ok, ganaste contra Falcons, ganaste contra Broncos cuando apenas estaba en el proceso de adaptabilidad el quarterback, que resultó ser muy bueno y resultó ser novato. Le ganaste a los Chargers. A los Chargers que tengo sentimientos encontrados con los Chargers, porque siento que son buenos, pero ellos no se sienten buenos. Le ganaste perdiste contra Colts y perdiste contra Cowboys. Le robaste, si mal no recuerdo, 3-4 balones a Dak Prescott y no pudiste ganarle. Ok, pero vamos a ver. Le ganaste a Raiders, equipo en reconstrucción desde hace más de 10 años. Le ganaste a Jets, que igual según están en reconstrucción desde hace más de 10 años, que no encuentran una estabilidad. Le ganaste a los Giants. Ok, de esos 3 juegos debías de haberlos ganado. Ganaste contra Commanders, que ese fue un juego muy difícil porque el quarterback estaba lesionado. Jayden Daniels no estaba al 100% y apenas pudiste ganarle. Contra Ravens ganaste el primer partido, llámese por suerte, llámese por conocer a Lamar Jackson. Pero déjame decirte que entre más le estaban gritando a Lamar Jackson, que siempre se escondía cuando iba a enfrentar a Pittsburgh, déjame decirte que ya no lo veo así. Solamente hicieron despertar a un quarterback que si bien no se sentía cómodo jugando contra Pittsburgh, ahora lo va a hacer porque ya sabe cuál es su kriptonita. Entonces, solo están incitando a que Lamar Jackson les dé una paliza. Si te das cuenta, hay partidos que, si bien ganaron, hay otros contra los contendientes que perdieron, y feo. Y sí, duele. Duele porque dices, una ofensiva que pasa más del tiempo o más de 3/4 sin hacer nada y ya se quieren poner las pilas en los últimos minutos, no les va a alcanzar porque tu promedio por partido era 22.4. ¿Cómo esperas enfrentar a un equipo que te mete más de 34 puntos, darle una vuelta? No se puede, tus estadísticas no dan. Y quien diga que las estadísticas son un engaño, sin un receptor ni top 15, un quarterback top 20,
que es de lo mejorcito que hay en la agencia libre en estos momentos, y un corredor que no vas a tener el próximo año, esto no pinta nada bien. Pero en fin, vamos a dejar de hablar un poco de la ofensiva, porque siento que ya hablé mucho y esto se está alargando. Pero vamos a pasar con la defensiva. O sea, solo estoy viendo, y perdón que suene un poco repetitivo, pero la verdad es que cuando ves la temporada regular y estás todos los domingos a la espera de que juegue tu equipo y ver cómo juega tan mal, pues hasta te da ganas de ya no ver el partido, la verdad. Hubo varias ocasiones en las cuales ya estaba tan cegado de que no, sí, Pittsburgh es bueno, Pittsburgh va a ganar. Cada inicio de temporada es lo mismo. Pero en fin, vamos a pasar a la defensiva. Parece que la defensiva no se va a renovar pronto. Si bien es cierto que tuvieron excelentes actuaciones, vamos a desglosar un poco sus estadísticas. Los Steelers terminaron en el puesto número 12 con los puntos en contra, que fueron 20.4 por juego. En el puesto número 8 fueron 228 yardas aéreas por juego y 98.7 yardas terrestres por juego en el puesto 6. Teniendo a TJ Watt, el que más capturas al quarterback tuvo con 11.5, empatado en el puesto número 8 con Van Ginkel, linebacker de los Minnesota Vikings. Que Minnesota Vikings tiene una tremenda defensiva, déjenme decirles. ¿Vieron los números? Si tu defensiva permite 20.4 puntos por cada partido, tu ofensiva está anotando tan solo 22.4. 2 puntos y medio más. O bueno, dejémosle 2 puntos y medio. 2 puntos más de lo que permite la defensiva. Esto, número 1, no pinta nada bien para tu ofensiva. Número 2, para tu defensiva menos. Si bien es cierto que permite menos puntos de los que anota, no siempre es así. Y lo ves en el porcentaje. ¿Cómo es posible que puedas permitir 20 puntos por juego y tu ofensiva nada más ponga 22 puntos en el tablero? Es imposible. Se ve demostrado porque con las yardas aéreas tuvieron un promedio de 228 yardas por partido, que justamente si nos remontamos al partido de postemporada contra Ravens fue más o menos un promedio de lo que te hizo Lamar Jackson. Que Lamar Jackson te hizo 175, ok. Evitas que el juego aéreo suceda, pero también tienes que defender contra la carrera. Si bien es cierto que en las yardas terrestres por juego solo permitiste 98.7, que más o menos es, no digo parecido, pero sí es muy importante destacar eso porque por tierra solo permitiste 98.7 por partido. Y digo, contra Ravens, ¿cuántas permitiste? 186, casi el doble. De un solo hombre, porque ni se diga de Lamar Jackson en ese partido. Porque Lamar Jackson también te corrió el ovoide. ¿Cómo esperas ganar si Lamar Jackson te corrió 81 yardas? Más las 186 de Derrick Henry. Dime, nada más con eso. Y lo decía anteriormente, tu defensiva pasó más de 40 minutos. O pon tu 40 minutos cerrándola, porque fueron 39 y algo. 40 minutos. Tu defensiva que tiene de los mejores jugadores, pero la verdad con 40 minutos nadie te aguanta el partido. Nadie, ninguna defensiva te va a aguantar tanto. Tanto es así que los Ravens blanquearon a Pittsburgh durante 2 cuartos. Apenas se despertaron, y eso porque, y lo vuelvo a decir, Russell Wilson fue de lo mejor en la temporada. Esos 14 puntos que hicieron
fueron porque Russell Wilson se puso la camiseta y dijo: probablemente perdamos, pero vamos a perder con honor. Vamos a perder haciendo todo lo posible. Porque si no, no hubieran hecho nada. Russell Wilson parece que era el único que tenía ganas de seguir luchando. Y no me refiero a la defensiva, porque la defensiva terminó muerta. Veías a como Cameron Hayward, Minkah Fitzpatrick, TJ Watt, Patrick Quinn, que apenas lo contrataron. Tus estrellas titulares estaban agotadísimas. No me imagino a los suplentes cómo debieron de haber estado. Y es lo peor, es lo más triste, porque Pittsburgh se jacta de tener buena defensiva, y era cierto, tenías excelente ofensiva antes, me refiero antes. Tenías excelente ofensiva con el Big Ben, pero y también tenías una buena defensiva, eran complementos. Pero desde la salida de Big Ben, que gracias a eso, pues se vino abajo todo. Desperdicias los mejores años de una buena defensiva, que si bien es cierto, ya está vieja, y que se ve que probablemente vayan a sacar uno, vayan a poner llenar ese hueco con otra persona, y así sucesivamente, porque así es el juego de Mike Tomlin. Y gente, la verdad es que así es la realidad de Pittsburgh. O sea, a mí me duele más que nadie, porque yo los vi desde pequeños, yo los vi ganar el último Super Bowl al que fueron, y duele porque han tenido buen equipo. Han tenido excelente equipo, ya sea porque hayan perdido contra Brady, ya sea que hayan perdido contra Peyton Manning, pero la realidad es que tenían buen equipo. Pero ahorita lo veo ni siquiera una cuarta parte de lo que era antes. Y las estadísticas son importantes, porque si bien es cierto que permitiste más de 300 yardas corriendo, tampoco te veías con la intención de ganar ese partido. Y lo peor es que decían que iba a ser un juego cerrado, y la verdad no fue nada cerrado. Y con el dolor de todo mi corazón, y lo digo abiertamente, la realidad de que Pittsburgh haya pasado fue para ser humillados. Y lo digo más que fan, lo digo realmente, y esto es triste. Porque desde pequeño te imaginas que tu equipo va a ganar siempre. La realidad es que no es cierto. Pero también la forma de perder. Y muchos defienden a Mike Tomlin de que sin él tendrían temporadas perdedoras. Pero yo a la conclusión que llego, y lo que yo pienso seriamente, es que si no va a haber una reconstrucción, porque la realidad es que fácilmente no va a haber una reconstrucción en, ¿qué te gusta? 3, 5 años, porque Mike Tomlin va a seguir ahí. No veo futuro a estos Steelers, que sí, van a competir, eso sin duda, pero ¿hasta dónde? ¿Otra vez a los playoffs? Y en el primer partido de playoffs te van a sacar. Y esto es un círculo vicioso, como todo. Ni eres muy bueno para estar en el top 10, pero tampoco eres tan malo para estar en el top 25. Ni eres muy bueno, ni eres muy malo. ¿Qué te queda? Estar en media tabla. Y la verdad es que para mí, como fanático, el poder escuchar a Mike Tomlin y decir sin emociones que él está preparado para la siguiente temporada y que no se pudo hacer lo que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo, que era ganar un partido de playoffs, pues no me da mucha sensación de estabilidad de la siguiente temporada. Que te digo, sí, muchos lo van a defender de que en esta temporada estaba previsto de que Pittsburgh no iba a hacer nada y que Tomlin sacó las garras y dijo: toma, 10 triunfos.
Ok, de acuerdo, pero ¿de qué te sirve? Si no hay un ciclo de reconstrucción que te ayude como estabilidad para crear una nueva generación, pues no estás haciendo bien las cosas, pues te estancas. 18 años Mike Tomlin en los Steelers. Es de los pocos veteranos que siguen como coach dentro de la NFL. El otro es Jim Harbaugh de los Ravens, pero obviamente pues él siento que se aclimató más o se acopló más a los nuevos estándares que tiene la NFL con Lamar Jackson. Pero él también tuvo que tener un ciclo de decir, ok, este quarterback no me funciona, voy a hacer todo lo posible para tener un quarterback generacional. Pero obviamente Pittsburgh no lo va a hacer. No veo a Pittsburgh siendo Pittsburgh despidiendo a Mike Tomlin a mitad de temporada cuando tenga una racha negativa. No lo va a hacer, no lo veo. Y no lo veo porque por 18 temporadas lo has mantenido. Y esos que defienden que ha tenido 18 temporadas con marca ganadora, pues sí, pero ¿de qué te sirve ahora? Solo estás alargando lo inevitable. Lo inevitable de darle un cierre, darle una nueva apertura a la nueva generación, de cerrar ciclos. Los Washington Commanders ahora están en un partido de final de conferencias gracias a que ese ciclo estuvo renovando. Y si había algo mal, pues quítalo. Ok, se toman malas decisiones en el draft, ok, pero tienes que aceptarlas. Tienes que decir, ok, tomé mal esta decisión, voy a hacer todo lo posible para mejorarlo. Pero, siendo sinceros, después de 18 temporadas, ¿qué esperas con Mike Tomlin? O sea, y no es tirarle hate a un coach que tiene más de 18 años en la franquicia. Pero sí te pone a pensar de que cómo es posible que todavía sigan aguantando que no gane. Y lo escuché alguna vez. Ok, está bien perder, pero también la forma en cómo pierdes dice mucho de quién eres. Si ya estaba derrotado con los 28 puntos abajo en el marcador contra Ravens, oye, pues pierde decentemente, haz todo lo posible, arriésgate, juega fuerte, no sé, haz algo que impresione, algo diferente. Ya vas perdiendo, sabes que vas a perder, pero pierde con honor. Y el único que lo hizo fue Russell Wilson, en mi opinión. Nada más. Y la defensiva se está haciendo más vieja. Estás desperdiciando a jugadores impresionantes que lo más probable es que no ganen nada. Ganen un buen dinero, eso sí. Pero a nivel colectivo, a menos que se cambien de equipo, yo no veo a Mike Tomlin otra vez en un Super Bowl. Y te soy sincero, no lo veo. No hay forma. No estoy diciendo que todo tiene que ver las estadísticas, pero esto es un patrón. Desde que se fueron jugadores importantes de tu plantilla, lo que hicieron fue tratar de cubrir una herida muy grande, prácticamente con un pequeño curita. Yo soy fan del Big Ben, pero desde su salida no han podido llenar ese hueco. En esta liga de quarterback es muy difícil encontrar uno bueno, pero tampoco tuvieron un plan de qué hacer después de que el Big Ben se retire. Hasta parece que no hay planeación. Y esto no lo digo solo por la gerencia general, sino por cada partido. Yo lo veo como un fan, domingo a domingo, los veía jugar y parecía que las primeras, ¿qué te gustan? 10 jugadas las tenían hechas, pero si se daban cuenta que de esas 10 jugadas que hicieron no les salieron la mitad, se bloquean y no saben qué hacer. Y la defensiva para mí era una de las mejores. Tan solo la temporada pasada, pero
el desgaste, si de por sí el desgaste con la edad se vuelve muy importante, ahora el desgaste cuando pasas más tiempo en el campo es más notorio. Por eso siento que tampoco se vieron muy imponentes la defensiva como en años anteriores, porque no les das tiempo de descanso. Pero en fin, esta es mi humilde opinión. Ya pasamos el tiempo en el podcast. Siento que me desahogué mucho, porque la verdad sí te deja mucho que desear los Pittsburgh Steelers, y lo digo como fan, porque desde pequeño vi a los Steelers ganando y siempre piensas que tu equipo va a ganar, pero la realidad te pega y te das cuenta que no son tan buenos como tú pensabas. Y si te pones a ver, el último Super Bowl que ganaron fue en 2009. 2009, ya estamos en 2025. De esas temporadas que dice Mike Tomlin tener, solo ganó un Super Bowl. Que claro, se enfrentó contra Tom Brady y Bill Belichick, que fue de las duplas. Pero si no te renuevas, mueres. Y eso le está pasando a los Steelers. Por no renovarse, están muriendo poco a poco. Pero en fin, es mi humilde opinión. Y la verdad, no sé si las personas vayan a escuchar esto, pero fue un video largo. Bueno, el podcast es muy largo, así que muchas gracias por escuchar. Apenas se me ocurrió hacer esto porque tenía muchas cosas que decir. Así que eso sería todo. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Luis y nos vemos.